hermanos, muy buenos días. Qué grato es podernos reunir una vez más como iglesia para adorar y alabar a nuestro Dios. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes un texto de la palabra de Dios que se encuentra en Salmo, capítulo 5, versículo 7, que dice lo siguiente: Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Gracias a ese amor podemos estar hoy en día juntos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque por tu gracia y misericordia, hoy día podemos dirigirnos a ti. Queremos decirte que te amamos y que también queremos escuchar tu voz en esta mañana. Prepara nuestros corazones y prepara también, Señor, al predicador para que tú puedas hablarnos a través de él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, vamos a empezar nuestras alabanzas y la primera canción dice: Te adoro a ti, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, oh, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, yo
corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Qué bonito tiempo de alabanzas hemos tenido en esta mañana. Vamos ahora a tener la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versos del 29 al 34, y dice así:
Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio, diciendo: He visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma, y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Señor bendiga su palabra, y en esta mañana el pastor Alejandro Durán estará exponiéndola. Muy buenos días, mi amada iglesia. En esta mañana, una vez más, estamos con ustedes. Qué alegría verlos después de una semana, con algunos después de algunos días, pero con otros tal vez después de una semana. En esta mañana estamos aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes, y la lectura bíblica que hemos tenido en Juan capítulo 1, versículos 29 al 34, nos habla del testimonio del Juan el Bautista, del profeta. Y en esta mañana queremos ver acerca de 3 revelaciones que él hace acerca del Señor Jesús. Pero primero, ¿qué te parece si tomamos un tiempo para orar, ya que vamos a estar meditando en la palabra? Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, ilumine nuestra mente, llene nuestro corazón, incline nuestra voluntad a buscarte y a conocerte y a servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como dije, hoy día quiero hablarles acerca de 3 revelaciones acerca del Señor Jesús que hace el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista nos enseña con su vida a ser mensajero del Señor, o cómo ser un mensajero del Señor. Juan, como mensajero del Señor Jesús, debemos aprender 2 cosas de él. Primero, él pudo conocer al Señor Jesús y también pudo explicar acerca del Señor Jesús. Eso es algo que nosotros debemos entender. Ahora, hay algo que llama la atención. Juan pudo identificar a la persona del Señor Jesús sin haberle visto antes. ¿Cómo lo hizo? Bueno, encontramos que ha sido gracias a una indicación, a una instrucción que le dio el Señor para que pueda identificar al Señor Jesús. Y eso es lo que debemos nosotros tratar de buscar cada día, de poder identificar a Jesús y poder también tener una relación personal con Él. El Señor exige eso de nosotros. Cuando vamos al Evangelio, por ejemplo, de Mateo en el capítulo 16, el Señor pregunta: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y al final le pregunta a los discípulos: ¿y qué dicen ustedes? Y ahí donde Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, ¿qué cosas nos revela Juan acerca del Señor Jesús? Porque en esta serie que estamos tratando acerca de conociendo al Maestro, estamos hablando de conocer más al Señor Jesús. Bueno, Juan nos revela en primer lugar que Jesús es el Cordero de Dios. Es interesante cómo Juan puede revelar que Jesús es el Cordero de Dios. Pero aquí hay un detalle, mis hermanos. ¿Qué dice Juan? En Juan capítulo 1, versículo 31 dice: y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto vino bautizando en agua. Ahora,
una de las cosas que debemos nosotros tomar en cuenta es que Juan el Bautista y Jesús no se conocían. Sí, literalmente no se conocían. Ahora, por eso dice Juan, yo no le conocía. Ahora, ¿por qué lo dice eso? Porque Juan nació 6 meses antes que el Señor Jesús. Y los padres de Juan vivían en la región montañosa de Judea, que es Hebrón. Ahí estaba Zacarías. Ahí fue a visitar María a Elizabeth. Está en Judea. Pero el Señor Jesús fue concebido al norte en Nazaret. Nació en Belén de Judea, es verdad. Pero después que nace en Belén de Judea, avisado por un ángel, sus padres lo llevaron a Egipto al Señor Jesús. Y en Egipto estuvo por un tiempo hasta que muriera Herodes, el que había mandado a matar a los niños. Después de esto, entonces recién los padres del Señor Jesús son avisados para regresar a Israel. ¿Y a dónde regresan? Regresan a Galilea y se van a ubicar nuevamente a Nazaret. En Nazaret y Judea. No nacieron juntos, no crecieron juntos, y por eso es que Juan dice, yo no le conocía. Aquí cuando Juan dice, yo no le conocía, está usando el verbo que se usa para ver, percibir físicamente. Y eso es lo que Juan está diciendo. Yo no lo vi, yo no escuché a él, nunca lo escuché. No hemos sido adolescentes, no hemos sido promoción, no hemos caminado juntos. Así es, no se conocía. No nací con él, no crecí con él, no supe acerca de Jesús, no viví junto a Jesús. Eso es lo que está diciendo el profeta Juan. Ahora, Juan no conocía al Señor Jesús, pero lo interesante, está predicando acerca del Señor Jesús. Ahora, por eso dice aquí, yo no le conocía, pero para que Él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Ahora, aquí Juan usa el término manifestar, que en el original significa revelar o mostrar. O sea, al Juan que no conocía al Señor Jesús, está predicando para que la gente conociera al Señor Jesús, para que la gente pudiera darse cuenta quién es el Señor Jesús. Eso es la gracia del Señor, esa es una obra que solamente el Señor le dio a Juan el Bautista, un privilegio que él podía hacer. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cómo es que Juan pudo mostrar, revelar a alguien que no conoce? Bueno, encontramos que Dios le ha ido guiando a Juan. Cuando uno va, por ejemplo, a Lucas capítulo 3, el versículo 2 y el versículo 3 dice así: vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Con eso nos está diciendo que Juan, por instrucción divina, por una guía del Señor, ha podido ahora salir a predicar al río Jordán en el desierto acerca del Señor Jesús. Juan es un ejemplo de cómo un creyente puede amar, puede servir a Jesús sin haberle visto físicamente. Y eso es lo que el apóstol Pedro un día nos exhortó a hacerlo de igual manera. En Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 8, cuando habla acerca de esforzarse, de pasar las pruebas, dice: a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Juan era eso, un hombre que estaba emocionado, apasionadamente predicando acerca de la llegada del Señor Jesús, y nosotros vivimos 2000 años, más de 2000 años después de la llegada del Señor Jesús. No le hemos visto físicamente, pero creemos en la Escritura, y por eso es que le amamos, le servimos y vivimos cada día hablando de Él. En segundo lugar, mis hermanos, cuando Juan comienza a revelar a Jesús como el Cordero de Dios, le dije, en primer lugar, Juan y Jesús no se conocían, pero Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios. En el versículo 29, Juan capítulo 1, versículo 29 dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, eso es interesante aquí poder detenerse y reflexionar un poco. Juan era un hombre que desde su nacimiento fue profetizado por su padre Zacarías como un siervo del Señor. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 76. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque tú irás delante del Señor para preparar sus caminos. Juan siempre estuvo buscando escuchar y hacer la voluntad del Señor. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 80. Dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público. Sí, eso era Juan, un hombre consagrado, un hombre comprometido con el Señor. Ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo es que Juan, si no conocía a Jesús, cómo Juan pudo mirar a Jesús y decir: Él es el Cordero de Dios? ¿De dónde sacó esa conclusión? ¿Cómo llegó a entender Juan que Jesús es el Cordero de Dios? Bueno, la respuesta, podemos decir que Juan era hijo de un sacerdote. Y como hijo de sacerdote, veía a su padre ofrecer sacrificios de corderos durante la Pascua, durante las ceremonias religiosas. Por tanto, para Juan, un cordero o la muerte de un cordero estaba familiarizado por el trabajo de su padre. En segundo lugar, mis hermanos, Juan, como un hombre consagrado al Señor, Juan era un hombre que aprendió las profecías, conocía las Escrituras y vio que en las Escrituras se hablaba de un hombre que iba a morir como un cordero. Me estoy refiriendo a ese pasaje famoso que los judíos siempre mencionan, Isaías capítulo 53. Y en un versículo de Isaías 53, 7 dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Está hablando de un hombre que va a morir como un cordero. Y parece que Juan vio que muchos corderos su padre sacrificaba para que el hombre pudiera expiar su pecado. Y de pronto, cuando lee Isaías, y ahora cuando llega el momento, se da cuenta que Jesús es esa persona que menciona Isaías, que va a morir como un cordero. Mis hermanos, eso solamente es posible cuando uno sigue las Escrituras, conoce las Escrituras y Dios nos guía, nos ayuda. Jesús es el hombre que murió en la cruz y derramó su sangre como un cordero para que muchos sean perdonados de sus pecados. Y ahora todos necesitan entender, así como entendió Juan,
Todos necesitan entender a Jesús como el Cordero de Dios muriendo en una cruz. Mis hermanos, esto no solo fue de Juan. Cuando vamos, por ejemplo, al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 encontramos una escena. Había un funcionario de Etiopía que dice que estaba sentado en su carro y estaba teniendo un rollo del libro de Isaías y justo hablaba de un cordero que había sido llevado al matadero y no entendía. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara a ese carro. Y en Hechos 8:30 dice, cuando Felipe se acercó, oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? En el versículo 31, y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Y dice el texto en el versículo 35, Felipe le explicó partiendo de la Escritura. En otra versión dice, Felipe abrió su boca y le explicó desde la Escritura. ¿Que de qué? De que un hombre murió como un cordero. De ese cordero que mencionó Juan, de ese mismo cordero le explicó Felipe a este funcionario de Etiopía. Así como Juan reveló a Jesús como el Cordero de Dios para su generación, hoy en día el Señor Jesús necesita ser conocido por muchos como el Cordero que puede limpiar su pecado, pero para esto se necesita otro Juan. Tú puedes ser ese Juan donde puedas explicar a otras personas y revelar y darle el detalle cómo es que Jesús es el Cordero de Dios. Puedes convertirte en un Juan para revelar a Jesús como el Cordero de Dios, o como un Felipe para explicar que Jesús es el que murió como un Cordero. Mis hermanos, no solamente Juan revela a Jesús como Cordero de Dios, sino también que Juan el Bautista nos hace otra revelación. Nos revela que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es esto? En primer lugar, quiero decirles que Juan pudo aprender, entender que Jesús es el que bautiza por el Espíritu Santo porque el Señor le dio una instrucción clara acerca del Espíritu Santo. Juan era un hombre consagrado, como le dije hace un momento, era un hombre que tenía autoridad espiritual para predicar, pero aquí nos dice otra vez que no conocía a Jesús. En el versículo 33, Juan capítulo 1, versículo 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo. Juan una vez más está dejando en claro que no es que han tenido una infancia, no es que Juan y Jesús han vivido siempre juntos, no, literalmente no crecieron juntos. Estuvieron viviendo en lugares distintos, pero ambos se estaban encontrando en un punto de la historia para llevar a cabo el plan de la redención. Por eso fue el Padre quien le guió a Juan para conocer al Señor Jesús. Ahora, Juan, ¿cómo pudo saber acerca del Espíritu Santo? Como le dije, por medio de una instrucción que le dio el Señor. El Señor le dijo, va a ser en un lugar que es el río Jordán. Y la manera como vas a entender es cuando viene sobre él el Espíritu Santo. Y en el versículo 32, Juan capítulo 1, versículo 32, dice así, Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. La referencia de la paloma está desde el arca de Noé. Desde el Génesis capítulo 1 encontramos referencias sobre el Espíritu Santo, sobre el Espíritu de Dios. Pero aquí en el bautismo en el río Jordán, Juan ve a la paloma como símbolo del Espíritu Santo que desciende sobre él. Nosotros, mis hermanos,
tuvimos un lugar. Todos sabemos en el lugar donde Dios nos habló, donde Dios nos hizo entender del amor de Jesús, donde el Señor nos pudo mostrar a Jesús como el Cordero de Dios. Juan tuvo su lugar, tuvo su instrucción, una claridad mental. Todos nosotros tenemos nuestro lugar para entender acerca de ese hecho del Espíritu Santo y de la presencia del Señor Jesús. En el río Jordán, Juan el Bautista se convirtió en un testigo de primera mano acerca de la presencia del Espíritu Santo. Y Juan dice que él da testimonio de esto, de lo que ha visto. Y aquí, cuando usa el término testificar, está usando el término en original que significa tener una prueba. Y Juan está dando una prueba, cómo es que vino el Señor Jesús al río Jordán y cómo es que el Espíritu Santo ha venido. Eso se llama una experiencia personal de Juan. Juan tiene una experiencia personal de tener al Señor Jesús frente a él, y ahora, después que tiene esa experiencia personal del Señor Jesús, ahora viene el Espíritu Santo sobre él. ¿Y qué es lo que nos dice del Espíritu Santo? Nos dice que descendió de arriba y vino a posar sobre él. Aquí en el original significa, cuando dice descendió y se posó sobre él, literalmente es que vino en el momento, en el instante que Jesús se bautiza, en ese momento viene el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que podemos aprender de esto, mis queridos hermanos? Así como el Señor Jesús, cuando decidió identificarse públicamente con la humanidad, decidió entregarse al servicio de la humanidad para morir como un cordero, en ese momento vino el Espíritu Santo. ¿Y cómo esto ocurre con nosotros? En el momento que nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados y nos entregamos a Jesús y creemos que Él es el Cordero para limpiar nuestros pecados, así como vino en el momento el Espíritu Santo a Jesús, en el momento también viene para cada uno de nosotros. Mis hermanos, así es. Por eso cuando uno lee 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12. He tratado de leer algunas partes de todos estos versículos. Mis hermanos, por eso les dije, así como el Espíritu Santo vino a morar en el momento en Jesús, también lo hace con todos aquellos que creen en el Señor Jesús. Juan, cuando reconoció a Jesús como el Cordero de Dios, experimentó la presencia del Espíritu Santo. Sin Jesús no llega el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer al Señor Jesús. Y por eso es que Juan no solamente ha recibido instrucción acerca de cómo es el Espíritu Santo, cómo actúa, sino que Juan, después de esta experiencia, Juan afirmó que solo Jesús puede bautizar con el Espíritu Santo. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 33 dice: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es, lea bien, escuche bien, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Por qué le dice el Señor, le revela a Juan que solo Jesús puede bautizar con el Espíritu Santo? ¿Para qué le dice esto? Bueno, hay que entender un poco el contexto judío.
Por ejemplo, los judíos sabían muy bien que había que bautizarse en agua para ser miembro, para pertenecer al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, a la familia de Abraham. Entonces, por medio del bautismo, ellos estaban ahora identificándose con todo lo que tiene que ver ser parte de la costumbre de la religión hebrea. Ahora, Juan empezó a predicar el arrepentimiento del desierto, vino al Jordán, y mucha gente vino y se estaba bautizando, pero como señal de arrepentimiento. Sí, estaban diciendo, mira, queremos volvernos a Dios. Veo que tú eres un profeta que tienes autoridad y por eso yo reconozco que estoy mal y quiero volverme a Dios. Mucha gente ha estado volviéndose a Dios, pero eso no era completo. ¿Saben por qué? Porque solamente estaban demostrando el deseo de querer volverse a Dios, pero todavía no pertenecían a Dios, no eran parte del pueblo de Dios. Y por eso cuando Juan habla que este es el que bautiza con el Espíritu Santo, el término bautizo, o en que viene del original baptismo, significa sumergirse. Por ejemplo, cuando tú te sumerges en agua, sales cubierto de agua. Significa que ahora estás bautizado en agua. ¿Y qué significa el bautismo en el Espíritu Santo? Dice, Él es el que bautiza. Cuando tú vas al Señor Jesús, cuando tú te entregas al Señor Jesús, entonces ocurre algo. El Señor Jesús hace que tú seas sumergido en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma esa misma figura del agua, viene a cubrirte, a llenarte por completo para que tú ahora puedas ser reconocido como parte del pueblo del Señor. Mis hermanos, mis amigos, yo quiero decirles a cada uno de ustedes, el bautismo del Espíritu Santo es la señal de que como creyentes en Jesús, ahora somos parte del pueblo de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es algo muy importante. Sin el bautismo del Espíritu Santo, tú no puedes pertenecer al reino de los cielos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te convence de pecado, te convence de justicia. Sí, así es. Y hace que tú puedas confiar plenamente en esa sangre que derramó el Señor Jesús y de esa manera tú puedas entregarte por completo a Él y ahora confiar completamente en Él. Jesús es el único que te puede dar esa identidad de hijo de Dios. Jesús es el único que puede librarte de todos tus pecados. Jesús es el único que puede darte la vida y de ser ahora bautizado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando uno lee este libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, dice así: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Después de escuchar el mensaje, después de haber creído, después de arrepentirte, entregarte al Señor Jesús, ahora vino el Espíritu Santo, te puso un sello como propiedad de Dios. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, donde tú ahora puedes decir, mira, ve, yo ya soy de Cristo, yo ya soy del Señor, soy un ciudadano del reino de los cielos. Sí, eso es lo que encontramos aquí. Y el apóstol Pedro lo explicó de otra manera. Cuando uno lee, por ejemplo, Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, por tanto, arrepentíos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que
tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Esos tiempos de refrigerio es una obra del Espíritu Santo viniendo sobre tu vida. Cuando viene el Espíritu Santo, mis hermanos, te hace conocer completamente a Jesús. Te hace entender a Jesús, te hace vivir para Jesús y te hace disfrutar del Señor Jesús. Para eso viene el Espíritu Santo, para tomar control de tu vida, para guiarte, para enseñarte. Así es, el mismo Señor Jesús dijo, Él les guiará a toda la verdad. Por tanto, mis hermanos, sin el Señor Jesús no vas a conocer ni experimentar la presencia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vas a poder conocer al Señor Jesús. Es muy importante esto, que puedas tú tomar en cuenta. En tercer lugar, mis hermanos, Juan no solamente nos revela que Jesús es el Cordero de Dios. Juan nos revela que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, Juan nos revela que Jesús es el Hijo de Dios. Un hombre que nunca lo vio a Jesús, que no conocía a Jesús, y de pronto ahora tiene tanta información, tanta revelación para cada uno de nosotros. ¿Gracias a qué? A que vivió una vida de consagración, una vida de sometimiento, una vida de obediencia al Señor Jesús. En primer lugar, Juan, ¿qué dice? Juan dice que Jesús era un hombre. Sí, así está escrito en Juan capítulo 1, versículo 30. ¿Qué dice el texto? Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Juan ha llegado a tener un conocimiento especial del Señor Jesús, pero también pudo ver en Jesús todas las cualidades de un hombre normal, de un hombre como cualquier otro ser humano. Ahora, Jesús es un hombre descrito por Juan, aquí Juan lo describe como un varón adulto. Sí, no como un niño, sino como un varón adulto. Pero a la misma vez Juan comienza a calificar a ese hombre, a ese varón adulto, como a alguien superior, como a alguien de otra característica distinta al mismo Juan, al profeta ungido de Dios. Y Juan usa aquí un término que en el original se usa para, como dice, Él es antes de mí porque era primero que yo. Y aquí cuando usa el término primero, está hablando de alguien que es primero en espacio, tiempo, número y rango. Ya ahora Juan dice, Él es un hombre real, un hombre adulto, pero este hombre tiene algo especial, algo distinto de todos los demás hombres. ¿Por qué? Porque es antes que todos los demás. Así es. Y eso es lo que dijo el Señor Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús vino a este mundo como un hombre, vivió como un hombre y murió como un hombre, pero tenía una característica especial, porque es Dios haciéndose hombre. Juan capítulo 1, versículo 14, mira lo que dice, un detalle importante acerca de este hombre que se llamaba Jesús. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es maravilloso. Es un hombre que podía ser entendido por los niños. Tenía una capacidad de entender la Escritura. ¿Por qué? Porque era un hombre que amaba a Dios, amaba al Padre, quería hacer la voluntad del Padre. Conocía todo. Satanás no pudo con él. Sí, como vimos la vez pasada, mis hermanos, Jesús es un hombre que nunca pecó, por eso es aún superior a Adán, y fue a la cruz por amor, por eso es que es superior a otros. Jesús es Dios hecho hombre, pero ese hombre que vio Juan
¿cómo termina Juan? En el versículo 34, ¿qué dice? Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mis hermanos, Juan no solamente ve a un hombre, sino que ve a alguien más que un hombre. Juan ahora nos revela que ese hombre que ha visto es el Hijo de Dios. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Y uno se pregunta, ¿cómo es que Juan entendió que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, Juan de seguro que entendió por Elizabeth, por su madre, por su padre, que Jesús tuvo una concepción del Espíritu Santo. O sea, seguro que le contaron, seguro que entendió o llegó a informarse del nacimiento del Señor Jesús. Así es. Tercer lugar, por la misma presencia del Espíritu Santo en su vida, por la personalidad que pudo ver en el Señor Jesús, una persona llena de gracia, llena de sabiduría, y por el testimonio de otras personas. Así como Juan comprendió y explicó que Jesús es el Hijo de Dios, todos los creyentes y servidores debemos confesar y explicar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios y que Jesús es hombre a la vez. Y como hombre vino a morir como un cordero en la cruz del Calvario. Como hombre fue un hombre que se dejaba guiar, que estaba siendo obediente a Dios, guiado por el Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos aprender de Juan a entender quién es Jesús, pero también a aprender cómo explicar acerca del Señor Jesús. Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 49, encontramos a un hombre llamado Natanael respondiendo a Jesús. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. A esa conclusión podemos llegar cuando nosotros somos auténticos con Dios, porque eso era Natanael, un hombre transparente, un hombre que no tenía engaños, y por eso es que pudo darse cuenta quién era Jesús. Juan también por eso se pudo dar cuenta. Así es, Pedro un día cuando decidió ser sincero para con Dios, en Mateo capítulo 16, versículo 15, dice, él le dijo: ¿vosotros quién dice que soy? En el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, mis amigos que escuchan en esta mañana, Juan el Bautista no es diferente de nosotros los creyentes. Juan pudo entender, pudo revelar que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Tú puedes explicar a otros que Jesús es el Cordero de Dios? Juan pudo revelar que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Tú puedes revelar a otros, enseñar a otros que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo? Juan pudo explicar a otros que Jesús es el Hijo de Dios. Yo te pregunto, ¿tú puedes explicar verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios? Si no lo puedes hacer, es porque tienes poca comunión con Dios, poca consagración. Y eso es lo que nosotros necesitamos, aprender a imitar a este siervo del Señor, Juan el Bautista. Aprender a conocer del Señor Jesús, así como conoció este siervo del Señor. Para terminar, quiero decirles a cada uno de ustedes, Jesús es alguien que dio todo para que todos podamos ser bendecidos por el Espíritu Santo. Jesús es alguien que tiene todo para darnos a cada uno y nosotros poder encontrar la paz con Dios y encontrar la felicidad, la vida abundante. Jesús es alguien que está muy cerca de cada uno de nosotros para que podamos conocerle, para que podamos confesarle y para que podamos hacer de Él nuestro Señor y nuestro Salvador. Te pregunto en esta mañana,
¿Quieres tú iniciar una relación con Jesús? ¿Quieres tú conocer más al Señor Jesús? ¿Quieres tú verdaderamente, ayudado por el Espíritu Santo, disfrutar de esa comunión con el Señor Jesús? Bueno, lo que tienes que hacer es escuchar ese mensaje del arrepentimiento que predicaba Juan y volverte a Él. Si en esta mañana tú dices, Señor, la pandemia me preocupa, Señor, la plaga que ha venido al mundo está haciendo temblar a muchas personas. Señor, quiero asegurar mi vida contigo. Si ese es tu deseo, ahí donde estás, inclina tu rostro. Inclina tu rostro y cierra tus ojos y dile así, Señor Jesús, si tú eres el Cordero de Dios y quitas el pecado del mundo, Señor, quiero que seas mi Cordero este día. Quiero que puedas tomar mi pecado, Señor, y llevártelo, limpiar mi alma y mi corazón. Dile así. Dile, Señor Jesús, si tú eres quien bautiza con el Espíritu Santo, Señor, quiero recibir, quiero ser bautizado por tu Espíritu Santo para pertenecer a tu reino, para ser miembro del reino de los cielos. Señor, si tú eres el Hijo de Dios, ahora, Señor, yo quiero confesarte como mi Señor y mi Salvador. Si tú eres el Hijo de Dios, ahora, Señor, quiero que tú me ayudes a conocer a Dios, porque tú has venido de Él y me puedes llevar hacia Él. Gracias, Señor Jesús. Toma mi vida en esta mañana. Toma mi vida, Señor, y haz la tuya. Y perdóname de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, mi querido amigo, mi querido hermano ahí en casa, yo quiero que tú puedas tener fe, confianza, que tu oración ha sido oída por Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana, que Él nos ayude a ponerla en práctica. A continuación vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas que hemos separado cada uno de nosotros y que podemos entregar en las cuentas que figuran tanto en el Facebook como en la cuenta de WhatsApp de nuestra respectiva iglesia. Vamos a inclinar nuestros rostros entonces para hablar con el Señor. Padre Santo, en esta mañana, como una parte de nuestra adoración a ti, queremos entregarte estos diezmos y ofrendas que hemos separado para ti, Señor. Queremos rogarte por las personas que lo van a administrar, para que tú, Padre, les des de tu sabiduría y puedan usarlos para la extensión de tu reino. Padre Santo, también queremos rogarte por aquellos que están sin trabajo, para que seas tú, Señor, supliéndoles de uno, y también, Padre, para que no falte un pan en la mesa de las familias. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, también quisiera compartir con ustedes algunos anuncios de nuestra iglesia. Empezamos los días miércoles con un tiempo precioso de oración a las 6:30 de la mañana. Y si usted no puede participar a las 6:30 de la mañana, también tenemos un horario a las 8:30 de la noche. Entonces, separe y agende ese día para poder estar en comunión con otros hermanos y estar orando e intercediendo por las necesidades de la iglesia y también las necesidades personales. El día jueves, las mujeres también nos reunimos para tener un tiempo de compartir y aprender la palabra de Dios. Es a las 8 de la noche. Y los días viernes, los varones no se quedan atrás y ellos están estudiando un curso acerca de la formación del carácter. Así que quiero animar a todos los varones a participar y que puedan estar invitando a sus vecinos, amigos y familiares.
Los días sábado empezamos nuestra tarde con la reunión de preadolescentes y adolescentes a las 4 de la tarde. Los jóvenes preuniversitarios y profesionales se están reuniendo a las 7 de la noche y los matrimonios nos estamos reuniendo a las 8:30 de la noche del mismo día. Y los días domingo a las 9 de la mañana, los preescolares, es decir, los niños de 6 años para abajo, se están reuniendo vía Facebook y YouTube a las 9 de la mañana. Los escolares muy pronto estarán teniendo sus reuniones en células pequeñas y se les estará comunicando. Y otra cosa que estaremos empezando en el mes de febrero con nuestra Academia Bíblica, así que presten mucha atención. Tenemos 3 cursos: el curso de Mi Nueva Alianza, el curso de Mayordomía y el curso de Dones. Usted puede inscribirse con la secretaria de la iglesia o con cada uno de los maestros de manera particular. Así que prepárense y anímense para estudiar la palabra de Dios, para poderla conocer aún mucho más. Estamos terminando este tiempo entonces de adoración al Señor con la alabanza Quiero vivir como Él. Que podamos aprender a vivir como Jesús y poderles ser fiel. Y conmigo será hasta otra oportunidad, Dios mediante. Dios los bendiga. Suelo pensar qué es lo que de mí dirán cuando mi vida llegue al final y mi espíritu a reposar. Me falta amar y también perdonar. Me cuesta, Jesús, reflejar en mi vida y en mi caminar. Quiero vivir como Él y siempre serle fiel, reflejarlo en mi boca, mis acciones le honraré, por su amor seguiré, luchando más de una vez, firme me mantendré, no retrocederé. Quiero vivir como Él, quiero vivir como Él. La prueba soy de que eres quien dices ser, que cambias al más pecador y das un nuevo corazón. Me miran, aunque no me conozcan, la diferencia en mí notan y te ven en mi vida. Quiero vivir como Él y siempre serle fiel, reflejarlo en mi boca, mis acciones le honraré, por su amor seguiré, luchando más de una vez, firme me mantendré, no retrocederé. Quiero vivir como Él, quiero vivir como Él. Dar a conocer al mundo de tu amor por mí. Quiero que todos lleguen a conocerte a ti. Quiero vivir como Él y siempre serle fiel, reflejarlo en mi boca, mis acciones
seguiré.